Ok, si le preguntamos a la gente de dónde trabaja un licenciado en Relaciones Internacionales, sabemos que van a responder la mayoría que en la parte diplomática, ya sea en la ONU, ONG, quizás en embajadas, consulados, etcétera. Pero, ¿y si les decimos que pueden trabajar en el mundo de los videojuegos, en el mundo del eSport, en el mundo de, obviamente, de todo este contexto global del gaming? Creo que la mayoría se imagina un adolescente encerrado en su cuarto. Pero entonces, ¿qué pasa si digo que hoy en día algunos de los retos diplomáticos, logísticos y legales se encuentran y son más complejos en el mundo de los esports? En el mundo donde se están resolviendo los servidores de League of Legends o de Valorant o de cualquier otro juego. Así que sean bienvenidos y hoy vamos a romper ese molde tradicional, vamos a analizar un poquito el mercado laboral de los que está absorbiendo el movimiento internacionalista a un ritmo acelerado prácticamente, porque la geopolítica y la diplomacia de los esports y el gaming internacional es algo que siempre ha estado en auge, obviamente y últimamente más porque esto ha ido creciendo exponencialmente. Así que para entender primero por qué necesitan a los internacionalistas, hay que primero entender el tamaño del monstruo del gaming, obviamente, que es más grande que la música y del cine combinadas. A tal grado es el crecimiento de este mundo, de este contexto, y donde hay flujos de capital masivos cruzando fronteras, obviamente hay política internacional, sí o sí. Así que tomemos el concepto de soft power, el poder blando. Corea del Sur fue uno de los primeros en usar a los jugadores de esports como embajadores culturales, algo que realmente ahí está tocando las fibras de las relaciones internacionales. Igual lo hacen con el K-pop. Por ejemplo, uno de los países más actuales, más agresivos en este mundo que está creciendo de los videojuegos es Arabia Saudita. ¿Qué está haciendo Arabia Saudita? Está invirtiendo miles de millones de dólares en empresas de gaming y en organizar la Copa Mundial de eSports. ¿Por qué? Porque su estrategia diplomática es para diversificar su economía y obviamente cambiar su imagen global para las nuevas generaciones, y todo eso se mide en diplomacia dura y pura. Además, no olvidemos que los videojuegos son un terreno de guerra cultural. Un mapa mal diseñado, una línea de diálogo o una censura de un personaje puede provocar conflictos o incidentes diplomáticos reales, por ejemplo entre China y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O por revisiones en Medio Oriente, lo cual sí ha llegado a pasar. Entonces, las empresas necesitan a alguien que entienda el tablero global para no cometer algún error que les cueste miles de millones de dólares. Ahora, muy bien Jerry, muy bonito y todo, pero ¿qué pasa si soy internacionalista y me quiero adentrar a todo esto? ¿Cómo le hago? Bueno, ¿qué vacantes hay en este ecosistema? Yo creo que hay que dividirlo en tres pilares. El pilar número 1, que son las relaciones gubernamentales, que es pues la política pública básicamente, que son las empresas, por ejemplo, de Riot Games o Tencent o el más conocido Epic Games. Necesitan lobistas, me parece que así se llaman, bueno, así se dice en español, que son profesionales que se sienten con los gobiernos, por ejemplo, de Europa o de América Latina, para negociar las regularizaciones y obviamente los impuestos digitales. Y también con ello las leyes de protección de datos, porque pues también es algo muy importante hoy en día. Así que el internacionalista es el traductor entre el código del juego y las leyes del país. Y ahora, el pilar número 2, que es la diplomacia de visas o la movilidad global. Mover a 100 jugadores de 30 nacionalidades diferentes, créanme que es un reto logístico bastante grande. Y obviamente si el torneo es presencial y en otro país, por ejemplo en Estados Unidos o en Alemania, es una pesadilla logística y migratoria. Muchos jugadores de esports hoy en día reciben una visa especial que es el P1, que son las visas para atletas reconocidos internacionalmente. Entonces, alguien tiene que negociar la visa de alguien de 18 años
y demostrar que ese jugador de 18 años es un atleta de élite, y obviamente todo esto para evitar que le nieguen la entrada al país anfitrión. Y por ende esto nos lleva al pilar número 3, la localización y estrategias de expansión. No solamente se trata de sacar un juego por sacar o publicar por publicar, no. Se trata de traducir un juego, se trata de tropicalizarlo, expandirlo. El internacionalista tiene que analizar si el contenido de un juego viola normativas culturales o políticas en un nuevo país o en un nuevo continente. Es inteligencia comercial y obviamente con ello es inteligencia cultural al mismo tiempo. Ahora, obviamente, cuando entendemos cómo funcionan las cadenas de suministro o las finanzas internacionales, en el caso que son mis dos pilares, nos podemos dar cuenta que organizar un torneo mundial de gaming o esports no es muy diferente a coordinar una cumbre del G20. Tenemos delegaciones internacionales, choques culturales, barreras idiomáticas, transmisión de derechos globales, patrocinios transnacionales, regulación cibernética. Entonces es un ecosistema que demanda mentes que sepan estructurar el caos y prever conflictos internacionales, legales, y negociar acuerdos, obviamente, entre las partes que ni siquiera hablan un mismo idioma y ni siquiera forman parte de la misma cultura. Así que el tablero internacional ya no solamente se juega en papel, en tinta tampoco, sino se juega en los servidores de los videojuegos. Como internacionalistas, nuestra mayor ventaja es la capacidad de adaptarnos y ver las conexiones donde otros solamente ven computadoras, un simple código. Así que si te interesan todo este tipo de temas o te quieres desarrollar en este tipo de ámbito, recuerda que la mejor estrategia es siempre empieza por entender el entorno. Cómo funciona el entorno en ti, no tú cómo funcionas en el entorno. Cómo el entorno tiene esa influencia en todos, en ti y en todo lo que hacemos. Ahí radica la oportunidad de atrapar, de cazar o de crear estas oportunidades para desarrollar.